La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña René Bedón, él es concejal de Quito. René, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Un gusto compartir con usted y con los radioescuchas de FM Mundo. Muchísimas gracias. Entiendo que algunos de sus colegas concejales criticaron el plan de gobierno del nuevo alcalde debido a que, según dicen, no incluye acciones concretas, sino que contiene un enfoque muy general. ¿Incluye, cree usted, este plan acciones para trabajar en cada uno de los 4 ejes que planteó? ¿Cree que sí están desglosadas las necesidades o es muy general, como dicen otros? Creo que el plan de gobierno justo establece las políticas del nuevo alcalde. Entendemos que a partir de ese plan de gobierno tendrán que irse desglosando ya en cada una de las dependencias que él administra, tendrán que irse generando todas las actividades concretas. Efectivamente, ese plan de gobierno es básicamente la política, y al establecer la política, los grandes lineamientos, la visión que tiene de ciudad, ya cada una de las dependencias, porque son muchísimas dependencias municipales, irán ya asentando ese concepto en la práctica. Por ejemplo, lo que manifiestan es, vamos a tener un control, por ejemplo, del centro histórico. Esa es la visión, lo que se está buscando como objetivo de ciudad, según el plan de gobierno presentado por el alcalde de Quito, y entendemos que ya eso tendrá que verse reflejado en la práctica ya cuando la Agencia Metropolitana de Control tome las acciones correspondientes en el manejo de, por ejemplo, recuperar el centro histórico, que es uno de los objetivos que están previstos ahí en el tema de seguridad. Bueno, hay algunos temas que son importantes y yo diría que también urgentes, ¿no? Hay temas como las medidas que se podrían tomar en esta declaración de emergencia, por ejemplo, a la cuenca del río Monjas, que hay mucha preocupación alrededor de esto, de este tema, ¿no? Sí, a ver, efectivamente esta es una de las preocupaciones fundamentales que yo he manifestado en el Consejo Metropolitano. Al exalcalde Jorge Yunda yo le había solicitado varias veces que se tomen medidas. Él había hecho una visita inclusive de campo en el sector, había ido a territorio a verificar cuáles son las dificultades que existen y había verificado in situ que existen graves problemas en los taludes. Esto, claro, deviene del mal manejo normativo y de administraciones anteriores también. Yo había evidenciado esto en 3 sesiones de Consejo Metropolitano. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ha declarado en estado de emergencia, ha visibilizado el problema, ha declarado un estado de emergencia la cuenca del río Monjas, sus elementos constitutivos y su afluente, la quebrada Carretas. Naturalmente, esa declaratoria del estado de emergencia tiene sus limitaciones puestas en la propia resolución. Una de esas limitaciones es que no está habilitando a los funcionarios administrativos a que realice contrataciones directamente, sino que siempre sigan la ley de contratación pública para realizar cualquier gestión. En todo caso, se visibiliza ya el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se materializa esto? Eso se materializa ya no en la resolución, porque para generar cualquier tipo de acción uno requiere recursos, y esos recursos tienen que venir de un presupuesto. En este momento se está discutiendo una modificación del tema presupuestario. Existen unos valores adicionales, un poco más de $100 millones que gracias a la buena contribución de Quito, pese a la pandemia, pese a los graves problemas que existen, ha generado una contribución alta en el distrito, y por lo tanto existen unos valores que no se tenían presupuestados, y esos valores en este momento se están asignando. Entonces, y justamente en el tema del presupuesto, antes de que se me vaya, ¿cuánto se utilizó en este año del presupuesto que tenía el municipio? ¿Se logró avanzar en la utilización de ese presupuesto? Porque recordemos que cada presupuesto depende de lo que se haya utilizado el anterior.
Sí, efectivamente hay el año anterior una baja ejecución presupuestaria debido fundamentalmente a la pandemia, ¿no? La pandemia complicó cualquier tipo de gestión. En este momento también está una ejecución, estamos todavía con 3 meses. Entiendo que las administraciones zonales unas difieren de otras respecto a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, sí hay deficiencias en la ejecución, pero adicionalmente a esa ejecución presupuestaria en este momento existen valores adicionales y esos valores adicionales tienen que hacerse unas asignaciones y por eso está modificando el presupuesto. Y por ejemplo, entonces, no, siga, después es sobre este mismo caso de la cuenca del río Monjas, ¿no? Porque le quedan solo 19 meses y me preocupa si es que logren o alcancen a hacer, porque además de lo que tienen que refaccionar con el tema de la declaratoria de urgencia, de emergencia, también tienen que mover a la gente de allá, ¿no? A la gente que está en riesgo en la quebrada. Sí, a ver, efectivamente, el tema es generar los recursos económicos para poder hacerlo, porque si no, usted no va a poder hacer nada. Eso desde el punto de vista económico, porque también hay un aspecto normativo. Entonces, desde el punto de vista económico, lo importante es generar esos recursos. Es importante que el presidente de la Comisión de Presupuesto y luego el alcalde de Quito y luego el Consejo Metropolitano destinen esos recursos precisamente para varios temas en la quebrada del río Monjas que han sido evidenciados incluso por la comunidad. El primero, tener alertas, tener sistemas de alarmas para alerta temprana para que las personas conozcan qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el tema de controlar los taludes a través de gestión de obra. Ya en el caso del afluente de la quebrada Carretas, hacer un colector que permita evitar los taludes y ciertamente hacer la relocalización de las familias que están más afectadas, naturalmente dentro de los marcos constitucionales y legales del régimen de propiedad. Entonces, para todas estas obras se requieren recursos. Y creo que es un momento importante para el Consejo Metropolitano para asignar esos recursos para que la declaratoria de emergencia no quede en eso, en solo una declaratoria de emergencia, sino que efectivamente pueda trasladarse a la práctica el tema y para eso se necesitan recursos. Desde el punto de vista normativo también se está trabajando en el asunto, porque esto deviene de un problema de carácter material que básicamente lo que el Quito ha entendido en el pasado es que si ustedes ponen un retiro de quebrada, un retiro de río, ya se está solucionando el problema desde el punto de vista normativo. Pero eso no ocurre en la práctica. En la práctica, los cursos de agua van modificándose, van moviendo los bordes de quebrada. Calando la tierra y van ampliando la zona de quebrada o la zona de ¿cómo se llama? Tiene un nombre ese espacio que hay que dejar, ¿no? Entre los taludes y el borde de protección de quebrada. El borde de protección de quebrada. Si usted zonifica en esa zona y permite construcciones en una zona que eventualmente el río va a trasladarse hacia allá, va a tener complicaciones de este tipo, como las que se tienen en Carretas. Entonces, en este momento se está trabajando y está en primer debate en la Comisión de Uso de Suelo, la ordenanza de accidentes geográficos que va a tratar de generar que justamente lo que pasa en la práctica con los cursos cambiantes de los ríos se traslade a la realidad y se impida la construcción en bordes de quebrada que van a ser movibles, que van a ser móviles para efectos de que cuando el río se mueva, no se muevan también los bordes y por lo tanto las zonificaciones no permitan construcciones para que no pase lo que pasó en Carretas, porque si esta planificación hubiera existido antes, no se hubieran construido las casas. Pero es que además no solo es la planificación, es el control también. Y creo que ahí hay una falla muy fuerte del municipio, no de ahora, sino de siempre. Pero recordando que el 70% de las construcciones en la capital son de manera ilegal, hechas de manera ilegal, sin los papeles adecuados, los permisos adecuados, ¿no? Recordemos que se hizo varias veces, se intentó mejorar esa situación, pero hasta ahora creo que no lo logramos. Hay mucho por hacer en el municipio, sobre todo no solo porque les queda estos pocos 19 meses, sino también porque les queda mucho trabajo rezagado de los últimos problemas que ha tenido el municipio. Está el plan de uso de suelo y gestión que fue aprobado el 13 de septiembre, entiendo. Este proyecto buscaba, entre otras cosas, que Quito se convierta en una ciudad policéntrica, con 5 zonas de escala metropolitana y que mantenga un crecimiento vertical con edificaciones de hasta 40 pisos. Era todo un proyecto interesante. ¿Qué tipo de seguimiento es el que el plan de gobierno ofrece para este plan de uso y gestión del suelo?
A ver, si el plan de gestión de suelo cumple los lineamientos de Hábitat 3. Hábitat 3 dice que para reducir la huella de suelo, para que se evite deteriorar quebradas, que la ciudad siga trepando por las montañas o que se deteriore la biodiversidad, se tiene que mejorar la huella de suelo, evitando la expansión horizontal para generar espacio vertical. Entonces el Ecuador está, y específicamente Quito, está cumpliendo los convenios internacionales adquiridos en Hábitat 3 que se realizó en Quito. Entonces hay ciertas zonas en las que se busca potenciar la construcción a la altura. Por ejemplo, 40 pisos, como usted lo ha mencionado, en la cabecera sur del aeropuerto, tratando de un poco no generar tanta densidad en zonas como la Carolina, que está bastante densificada. La idea es aprovechar los servicios básicos tan importantes que ofrece esta zona para evitar que la ciudad siga yéndose a los sectores rurales y se busque también la protección de sectores ecológicos y sectores agrícolas que ofrezcan la seguridad alimentaria. Entonces, además generar estos zonas de crecimiento, aprovechando la obra de infraestructura más importante que tiene Quito, que es el metro. Entonces, las centralidades, las más importantes se van a proyectar alrededor de la línea del metro, sin perjuicio también de que están los estudios para el corredor Labrador-Carapungo, que en Calderón será otra centralidad. Entonces, esas centralidades son importantes para el crecimiento en altura, aprovechando el metro, sin perjuicio de que haya otras centralidades, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, en Calderón, como le manifiesto, y en Tumbaco, en donde tratemos de generar esta ciudad de 15 minutos dotándole de suelo de equipamiento para que se puedan generar actividades educativas, salud, todo el tema. Y el seguimiento se realiza. El plan de uso y gestión del suelo no ha entrado en vigencia. El plan de uso y gestión del suelo entra en vigencia cuando se apruebe el régimen de suelo. La Secretaría de Territorio ha presentado ya el cronograma de trabajo para el régimen de suelo, y aprovecho para invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen en las sesiones de Comisión de Uso de Suelo, porque el régimen de suelo se está empezando a discutir y el PUCS solo tendrá efecto, y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cuando el régimen de suelo esté vigente, y para eso tenemos 6 meses. Entonces tenemos que proyectar todo eso, y entonces será tarea fundamental de las autoridades administrativas, del nuevo alcalde, generar las herramientas ya en espera administrativa para eso, las resoluciones y sobre todo el soporte informático para que las plataformas municipales modifiquen el PUOS, el tratamiento del PUOS, para generar ya que el PUOS empiece a tomar forma ya en la vida práctica. Uno de los sectores que necesita mayor trabajo, y que incluso lo mencionó el alcalde Guarderas, sobre el tema de mayor preocupación, era el centro histórico, ¿no? Que también tiene algunos problemas ahí, y que es el tema de la delincuencia, por ejemplo, el tema de la vialidad dentro del centro histórico también, y que iban a hacer una reorganización. ¿Tiene detalles de cómo van a funcionar o cómo implementarán esa reorganización en el centro histórico? Conozco del plan de gobierno que efectivamente una de las prioridades, y por las declaraciones del alcalde Guarderas, que una de las prioridades será el centro histórico, naturalmente con un orden adecuado. Tendrán que trabajarse sobre todo con los vendedores informales para lograr alguna reubicación, y entiendo que el control va a tener que realizarse por parte de la Agencia Metropolitana de Control. Entiendo que el alcalde ha declarado que va a poner mucho énfasis en el centro histórico y en el sector de la Mariscal. Sin perjuicio de ello, desde el trabajo legislativo también se está generando una ordenanza para el arrendamiento de los inmuebles en el centro histórico, tratado en la Comisión de Áreas Históricas, la cual busca o tiene por objetivo, según se nos ha informado, y que ya ha pasado en primer debate esta ordenanza, que el centro histórico ofrezca facilidades para el arrendamiento de varios bienes inmuebles que tiene el municipio de Quito, y que podría permitir la colocación de negocios, comercio, y así el fomento del turismo y la reactivación, ¿no? Entonces, desde el Consejo Metropolitano, con esta ordenanza, se está tratando de generar esta reactivación económica en el centro histórico, pero ya desde el punto de vista administrativo les corresponderá al señor alcalde y a sus funcionarios, les corresponderá tomar las medidas necesarias para, desde la esfera administrativa, solucionar estos temas. Hay unos temas interesantes que se podría aplicar, como usted dice, para reactivar el turismo y controlar también el tema de la delincuencia, ¿no? Hay tantas viviendas dentro del centro histórico que no se les da el cuidado que se debe por declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que tienen ciertas restricciones, que yo entiendo que existen ordenanzas que prohíben que se dejen abandono una de estas viviendas dentro del centro histórico, sino que se las tiene que mantener con su fachada y todo bien adecuado para que no se deterioren, pero no se lo hace. Sería bueno que ahí también se haga un control para que se les quite esas propiedades a quienes no las mantienen, porque
es nuestro patrimonio y se haga algo productivo dentro de ellas, productivo que vaya con la línea del patrimonio cultural. Sí, efectivamente usted topó un tema esencial, el tema de la ausencia de control. Claro, creo que faltan recursos económicos y físicos. Creo que el presupuesto, esta reforma del presupuesto ofrece oportunidades y sobre todo el presupuesto del próximo año para dotar de estos elementos a la Agencia Metropolitana de Control para que cumpla mejor su trabajo. Pero el tema de la ordenanza propuesto por la Comisión de Áreas Históricas también busca generar respuestas normativas a este. Interesante. Bueno, en todo caso, concejal, los ojos están puestos en Quito y en su administración justamente por todos los problemas que se dieron en el pasado y tiene la esperanza de que se encamine, se enrumbe y en estos meses que les quedan, pues hagan las cosas bien hechas. Estaremos muy atentos y esperemos tenerlo con buenas noticias de regreso. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, haremos el trabajo de legislación y fiscalización de la tarea administrativa del nuevo alcalde desde nuestra capacidad de concejales. Le agradezco mucho por la entrevista y muchas gracias a los radioescuchas de FM Mundo. Gracias a René Bendón, concejal de Quito, por acompañarnos en esta entrevista.